Hola, hola, saludos y bienvenidas y bienvenidos nuevamente al canal de Amis Tejiendo Momentos. Yo soy Esmeralda y el día de hoy les traigo el tutorial para tejer a Dueki. Dueki es una mezcla entre cerdo y conejo que representa a Changbin del grupo surcoreano Stray Kids. Para tejerlo les voy a dejar por aquí la lista de materiales que vamos a necesitar. No olviden suscribirse al canal, dejar sus likes, sus comentarios. Me ayudan mucho cuando lo hacen. También les voy a dejar por aquí la lista de puntos que debemos saber para tejer a este Dueki. Queda midiendo entre 15 y 17 centímetros aproximadamente, más las orejas. No olviden que este video cuenta con subtítulos en inglés y en español, así que pueden activarlos si los necesitan. Y vamos a empezar a tejer a Dueki haciendo su cabeza. Empezamos haciendo 9 cadenas. Ahora, comenzando a partir de la segunda cadena desde el ganchillo, vamos a hacer un aumento, 6 puntos bajos y un aumento. Y vamos a hacer lo mismo por el otro lado de la cadena, un aumento, 6 puntos bajos y un aumento. Nos tienen que haber quedado un total de 20 puntos bajos alrededor y ahora vamos a hacer un punto bajo y un aumento 10 veces para tener 30 puntos bajos. En la siguiente vuelta vamos a hacer 2 puntos bajos y un aumento 10 veces para tener 40 puntos bajos. Ahora vamos a hacer 9 puntos bajos y un aumento 4 veces para tener 44 puntos bajos. En la siguiente vuelta vamos a hacer 10 puntos bajos y un aumento 4 veces para tener 48 puntos bajos. Ahora vamos a hacer 11 puntos bajos y un aumento 4 veces para tener 52 puntos bajos. En la siguiente vuelta vamos a hacer 12 puntos bajos y un aumento 4 veces para tener 56 puntos bajos. Ahora vamos a hacer 13 puntos bajos y un aumento 4 veces para tener 60 puntos bajos. Y vamos a hacer 12 vueltas de los mismos 60 puntos bajos. Así vamos. Y ahora vamos a hacer 8 puntos bajos y una disminución 6 veces para tener 54 puntos bajos.
En la siguiente vuelta vamos a hacer 7 puntos bajos y una disminución 6 veces para tener 48 puntos bajos. Ahora vamos a hacer 6 puntos bajos y una disminución 6 veces para tener 42 puntos bajos. En la siguiente vuelta vamos a hacer 5 puntos bajos y una disminución 6 veces para tener 36 puntos bajos. Ahora vamos a hacer 4 puntos bajos y una disminución 6 veces para tener 30 puntos bajos. En la siguiente vuelta vamos a hacer 3 puntos bajos y una disminución 6 veces para tener 24 puntos bajos. Rellenamos la cabeza cuidando que no se pierda la forma, es decir, que hacia los lados quede más ancho y que quede un poco aplanado de esta forma. Y vamos a hacer ahora 2 puntos bajos y una disminución 6 veces para tener 18 puntos bajos. Terminamos de rellenar lo que nos haga falta y vamos a hacer un punto bajo y una disminución 6 veces para tener 12 puntos bajos. Hacemos ahora 6 disminuciones. Aquí ya podemos rematar y cortar dejando una hebra para terminar de cerrar la cabeza con la aguja lanera. Así queda la cabeza ya cerrada. La parte del final va a ser la parte de arriba de la cabeza y esta parte del comienzo es la parte que vamos a coser al cuerpo. Y ahora vamos a hacer los detalles del rostro. Para los detalles del rostro lo que yo hago es que en la descripción de este video les voy a dejar un enlace con la imagen de referencia del Doeki original para que ustedes vean cómo van los detalles exactamente. Y lo que yo hago es que en el computador le hago zoom a esta imagen hasta que coincide con el tamaño de la cabeza que tejí. Y una vez la tenemos así, en un papel blanco calco los contornos de los detalles que necesito. En este caso es la parte externa negra de los ojos, la parte blanca de adentro, la parte negra en el centro de los ojos, el borde negro de la nariz y la parte rosa de la nariz. Y también recorté esto que es la medida de separación que va entre ambos ojos para poner las piezas en la posición exacta. Y una vez tengo los contornos los recorto y me van a servir como molde para cortar esas mismas piezas en paño Lenzi.
Marco además cuál va a la izquierda, cuál va a la derecha. Y aquí ya tengo las piezas que necesito recortadas en paño Lenci. Las voy a pegar, voy a hacer los detalles del rostro siguiendo la imagen de referencia y ya les muestro cómo queda. Así queda el rostro de nuestro Dweiki. Aparte de pegar los ojos y la nariz, lo que yo hice fue que como el copete parece que está sobre uno de los ojos, como montado sobre un ojo, entonces lo que yo hice es recortar muy poco la parte de arriba del ojo, la parte negra. Este borde negrito de acá lo recorté un poco y justo por encima de allí pasé la hebra del hilo de un rosa más oscuro para hacer el copete y dar como esa impresión de que está sobre el ojo. También le hice las mejillas y la sonrisa y listo, así queda el rostro de Dweiki. Y vamos a hacer ahora las orejas. Para las orejas vamos a hacer un anillo mágico de 4 puntos bajos. Ahora vamos a hacer 4 aumentos para tener 8 puntos bajos. En la siguiente vuelta vamos a hacer 8 aumentos para tener 16 puntos bajos. Y vamos a hacer 10 vueltas de los mismos 16 puntos bajos. En este punto ya podemos rematar y cortar dejando una hebra para coser las orejas a la cabeza y vamos a hacer otra oreja igual. Aquí ya tenemos las dos orejas listas y vamos a coserlas a la cabeza de Dweiki. En este punto, aquí y aquí, aproximadamente van a ir cosidas las orejas de nuestro Dweiki, pero igualmente les recomiendo mirar la imagen de referencia para que las pongan en la posición adecuada. Bien, ya cosí las orejas y adentro pegué estas formas en paño Lenci rosa. Y así queda lista la cabeza de nuestro Dweiki y vamos a continuar con el cuerpo. Para las piernas vamos a empezar en un rosa más claro, haciendo un anillo mágico de 6 puntos bajos. Vamos a hacer 6 aumentos para tener 12 puntos bajos. En la siguiente vuelta vamos a hacer 6 aumentos y 6 puntos bajos para tener 18 puntos bajos. Ahora vamos a hacer una vuelta de 18 puntos bajos. En la siguiente vuelta vamos a hacer 6 disminuciones y 6 puntos bajos para tener 12 puntos bajos.
Ahora vamos a hacer 3 disminuciones y 6 puntos bajos para tener 9 puntos bajos, y con el último punto vamos a cambiar al color rosa del cuerpo. Y vamos a hacer 9 puntos bajos en blow, es decir, en la hebra trasera solamente. Ahora vamos a hacer 4 vueltas más de los mismos 9 puntos bajos. En la primera pierna ya podemos rematar y cortar en este punto y vamos a hacer otra pierna igual. Aquí tenemos las 2 piernas ya listas y ahora lo que vamos a hacer es que en la que vamos tejiendo vamos a hacer 3 cadenas. Ahora buscamos en la otra pierna el punto que se le corresponda, aproximadamente aquí, y tenemos lo siguiente. En esta pierna tenemos 9 puntos, en la otra pierna 9 puntos, por un lado de la cadena 3 puntos y por el otro lado 3 puntos, lo que nos da un total de 24 puntos disponibles. Entonces lo que vamos a hacer en esta vuelta de unión es 3 puntos bajos y un aumento 6 veces para tener 30 puntos bajos. En la siguiente vuelta vamos a hacer 4 puntos bajos y un aumento 6 veces para tener 36 puntos bajos. Y vamos a hacer 4 vueltas de los mismos 36 puntos bajos. Rellenamos las piernas y vamos a hacer 4 puntos bajos y una disminución 6 veces para tener 30 puntos bajos. Vamos a hacer ahora 2 vueltas de los mismos 30 puntos bajos. En la siguiente vuelta vamos a hacer 3 puntos bajos y una disminución 6 veces para tener 24 puntos bajos. Y vamos a hacer 2 vueltas más de los mismos 24 puntos bajos. En ese punto ya podemos rematar y cortar dejando una hebra larga para coser el cuerpo a la cabeza. Vamos a rellenar el cuerpo y vamos a coser la cabeza y el cuerpo en este punto. Así vamos a coser ambas piezas, fijándonos que no se vayan a torcer, que no se vaya a mover la cabeza. Entonces podemos fijar la posición con algunos alfileres para que no se mueva y vamos a coser. Así queda la cabeza y el cuerpo ya cosidos. Además le hice una X en el ombligo con hilo
Y ahora vamos a hacer los brazos. Vamos a empezar haciendo un anillo mágico de 5 puntos bajos. Y hacemos 5 aumentos para tener 10 puntos bajos. Ahora vamos a hacer 6 vueltas más de los mismos 10 puntos bajos. Rellenamos el bracito un poco y ahora vamos a aplastar el tejido de esta forma y por los 10 puntos que tenemos disponibles vamos a atravesar 5 puntos bajos. Rematamos y cortamos dejando una hebra para coser al cuerpo. Y vamos a hacer otro brazo igual a este. Aquí ya tenemos los dos brazos listos y vamos a coserlos al cuerpo de Dweiki en la cuarta vuelta desde el cuello, al lado y lado aquí. Y aquí vamos a coser los brazos de Dweiki. Así queda ya con los brazos cosidos. Y ahora vamos a hacer la colita. Para la cola vamos a hacer 15 cadenas. Y empezando a partir de la segunda cadena desde el ganchillo vamos a hacer 14 puntos bajos. En este último punto ya podemos rematar y cortamos dejando una hebra para coser al cuerpo y la cola la vamos a enroscar así de este modo. La colita enroscada la vamos a coser al cuerpo en este punto. Aquí cosemos. Y listo, así queda ya la colita de Dweiki cosida. Y ahora vamos a hacer la camisa. La camisa la vamos a tejer con una aguja un punto más grande de la que usamos para tejer el cuerpo. Y ya que el cuerpo lo tejimos con una de 2 milímetros, vamos a hacer la camisa con aguja de 3 milímetros y vamos a empezar haciendo 27 cadenas. Ahora, a partir de la segunda cadena desde el ganchillo vamos a hacer 26 puntos bajos. Vamos a levantar una cadena, giramos y hacemos 4 puntos bajos. Levantamos cadena, giramos y hacemos 4 puntos bajos. Levantamos cadena, giramos y hacemos 4 puntos bajos. Y vamos a rematar y a cortar en este punto, así.
Y ahora vamos a saltar 4 puntos en la base. En el quinto enganchamos nuevamente el hilo negro. Y vamos a hacer 10 puntos bajos. Levantamos cadena, giramos y hacemos un aumento, 8 puntos bajos y un aumento, y tendremos un total de 12 puntos bajos. Levantamos cadena, giramos y hacemos 12 puntos bajos y rematamos y cortamos. Así vamos. Y ahora vamos a saltar 4 puntos en la base nuevamente. En el quinto enganchamos el hilo negro y vamos a hacer 4 puntos bajos. Levantamos cadena, giramos, 4 puntos bajos. Levantamos cadena, giramos, 4 puntos bajos. Así llevamos la camisa. Y ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a levantar una cadena, giramos y en este primer bloque hacemos un aumento y 3 puntos bajos. Ahora vamos a hacer 5 cadenas. Pasamos al siguiente bloque. Aquí tenemos 12 puntos, entonces vamos a hacer 12 puntos bajos. Hacemos 5 cadenas nuevamente. Y pasamos al último bloque haciendo 3 puntos bajos y un aumento. Aquí tenemos la base de la camisa lista. Estos son los huecos donde haremos más adelante las mangas. Y tenemos lo siguiente. Aquí tenemos 5 puntos, 5 cadenas, 12 puntos, 5 cadenas y 5 puntos. Eso nos da un total de 32 puntos disponibles. Y lo que vamos a hacer ahora es que levantamos cadena, giramos y hacemos un aumento al comienzo, 30 puntos bajos y un aumento al final, y así tendremos 34 puntos bajos.
Así vamos. Y ahora vamos a hacer 2 vueltas más de los mismos 34 puntos bajos sin olvidarnos de levantar cadena antes de girar. Así llevamos la camisa. Y como la camisa va a ir abotonada en la parte de atrás para que podamos ponerla y quitarla con facilidad, vamos a hacer los ojales por este borde. Entonces empezamos haciendo 2 puntos bajos. Hacemos 4 cadenas. Hacemos ahora 3 puntos bajos. Cuatro cadenas. Y hacemos un punto bajo en el último punto disponible en el borde. Así nos quedan los ojales y ahora vamos a hacer por todo este borde superior puntos deslizados. Ahora vamos a hacer puntos bajos en este otro borde. En esta esquina ya podemos rematar y cortar. Así queda la base de la camisa. Ahora vamos a hacer las mangas y para eso vamos a enganchar el hilo negro nuevamente en esta esquina inferior. Aquí enganchamos el hilo negro. Y tenemos lo siguiente. Aquí tenemos 3 puntos disponibles. Arriba tenemos 4. Aquí tenemos 3. Y abajo tenemos 5, lo que nos da un total de 15 puntos disponibles. Entonces vamos a hacer esos 15 puntos bajos. Y vamos a hacer 3 vueltas más de los mismos 15 puntos bajos. En ese punto ya podemos rematar y cortar y vamos a hacer lo mismo en la otra manga. Así queda la camisa ya con sus mangas y ahora vamos a hacer el borde blanco. Para el borde blanco vamos a enganchar en la esquina inferior tomando solamente la hebra trasera. Allí enganchamos el hilo blanco y vamos a hacer puntos deslizados en todo el borde. Ahora levantamos cadena, giramos y vamos a hacer puntos bajos tomando el punto deslizado completo que acabamos de hacer más la hebra que tomamos en la vuelta anterior. Así. Hacemos de esta forma puntos bajos en todo el borde.
Y bueno, ya podemos rematar y cortar. Así queda el borde blanco. Y ahora vamos a coser 2 botones en la parte de atrás en dirección a los ojales que hicimos. Cosemos aquí los 2 pequeños botones y vamos a hacer al frente el logo de Stray Kids SKZ. Lo van a hacer también viendo la imagen de referencia que les dejé para que les quede lo más parecido posible. Lo pueden bordar o lo pueden pintar. Y bueno, aquí ya cosí los 2 pequeños botones a la camisa y bordé el logo. Vamos a recortar también un pequeño rectángulo en paño lenzi blanco y lo pegamos aquí. Y ahora vamos a poner la camisa en nuestro Dweiki. Y listo, así queda Dweiki con la camisa ya puesta. Miren qué guapo quedó. Y bueno, este ya es el penúltimo esquizo que subimos. Solo nos hace falta Foxini. Gracias por haber tejido a Dweiki conmigo, espero que les haya gustado, espero que estén tejiendo la colección completa. Muchas gracias por tejerlos conmigo. Esto ha sido todo por el tutorial del día de hoy. No olviden que si lo tejen y suben sus fotografías a las redes sociales, etiquetarme como @amistejiendo o amistejiendomomentos en Facebook o en Instagram. Y bueno, nos estaremos viendo en el siguiente tutorial. Hasta la próxima.